Invitamos a hacer uso de la palabra a Juan Raúl Ferreira. Queridas amigas, queridos amigos, si me dejan, compañeras y compañeros, yo les quiero confesar que estoy muy asustado. He pasado los últimos 2 días, me gusta hablar en público, les soy franco, pero hablar yo de Jaime Pérez, de este lado del mostrador, me impresiona un poco y se me juntan emoción con gratitud, con una sensación de impotencia también. Sobre todo después de las conmovedoras palabras que acabamos de escuchar. Quizás me sentiría con la misma sensación de emoción y de gratitud si estuviera de ese lado de la mesa, que no hubiera faltado. Y cuando pensaba, y no encontraba, cómo encarar mis pocas palabras, me daba cuenta también, y en gran medida se lo debo a muchos de los que están acá, que yo he tenido una vida muy privilegiada, muy privilegiada. Porque las circunstancias, no méritos propios, pero las circunstancias me han permitido ser testigo, no protagonista, testigo de momentos muy importantes de nuestra historia reciente. De esa historia reciente que hoy el colectivo popular siente la necesidad de rescatar y que además hay sectores que están deformando, caricaturizando, a veces con una capacidad de llegar al conjunto de la sociedad mucho más grande que la que de repente tenemos los que estamos acá. Y bueno, la primera vez que vi a Jaime Pérez fue fruto de alguna de estas circunstancias. Quizás uno de los 2 días más trágicos de mi vida. El otro, por allí está Benjamín Liberov, se darán cuenta todos ustedes a cuál me refiero. Pero cuando el 17 de abril asesinan a los 8 comunistas, mi padre me pasó a buscar por preparatorios. Mi padre tenía una cosa rarísima conmigo, porque en vez de cuidar que fuera clase, me sacaba de clase, ¿no? Muchas veces. Me fue a buscar a preparatorios para asistir a la reunión al que lo había convocado Bordaberry. Fue la única vez que mi padre se entrevistó con Bordaberry siendo presidente. Y yo estaba allí. Fue muy curioso, ¿no? Bordaberry hizo algo muy parecido que la lectura de un parte policial. Y mi padre le contestó, ¿y? Lo desconcertó mucho, creo, ¿no? Y le dijo, ¿y qué? Todo. Me falta todo. Me falta la cara de angustia, me falta la expresión de dolor, me falta la seguridad de que esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Me estás dando una información que yo ya escuché por la radio. Y se levantó y se fue. Quiero reconocer, para ser leal a la historia, que no se estrecharon la mano. Y yo salí corriendo detrás de él, no estreché la mano tampoco. No quiero hacer... Me había prometido no contar esta anécdota, pero muy brevemente. Ese día a mí me ha marcado tanto que lo tengo presente todos los días de mi vida por la siguiente razón. Al salir de casa de gobierno, el diario Ahora nos sacó una foto que salió publicada el otro día. Una foto donde ambos aparecemos con un rostro inocultable, de dolor, de sentido de tragedia. Yo no sé por qué, cuando nos tenemos que ir de apuro de la Argentina, mi padre presenta testimonio donde debió de haber estado también Selmar Michelini y su voz se hizo sentir por su ausencia. Es decir, uno de los 2 invitados no estaba allí porque estaba muerto, porque había sido asesinado por el Plan Contra.
de Derechos Humanos. Y cuando mi padre llega a Londres, me manda la foto, dijera la Andresina, no el recorte de diario, con una dedicatoria, perdónenme este pequeño, me había prometido no hacerlo, que dice: no hay camino difícil con un buen compañero, un abrazo de tu padre. Y a mí me dejó marcado como una foto triste, una dedicatoria, la transformaba en una foto llena de fuerza, llena de esperanza, llena de sentido de compromiso con la lucha. Y cómo eso lo hizo una foto tan hermosa que yo no paso un día sin tenerla frente a mí, porque la tengo siempre en la oficina, en todos los lugares donde me ha tocado actuar, y cuando no me ha tocado actuar en ninguno, lo he tenido en la mesa de luz de mi casa. Yo nunca, no sé la respuesta, no sé cómo, si salimos apenas con una muda de ropa y a las corridas, ¿qué hacía en el bolso de mi padre esa foto? Yo nunca supe que la había mandado buscar, porque eso no era un recorte de diario, una foto que evidentemente había pedido al diario. No sé qué quería hacer con ella, no sé por qué tenía la necesidad, no sé si sabía que iba a llevar un momento en que era importante que me la regalara. Bueno, perdónenme esta pequeña anécdota que para mí es muy importante porque hace que todos los días de mi vida yo recuerde aquel 17 de abril. Y de Casa de Gobierno nos fuimos a la 20 sección. Había una persona que todavía estaba viva y claro, no habían celulares ni emergencias móviles. Fue una de las imágenes que con mis jóvenes 19, 20 años más me ha impresionado en mi vida y que nunca podré borrar de mis recuerdos. Y luego Jaime Pérez inicia una investigación parlamentaria. La investigación que no hizo el Poder Ejecutivo, la investigación que Wilson le reclamó a Bordaberry en aquella breve reunión. La hizo Jaime Pérez y la hizo exitosamente, corajuda, valiente y exitosamente. Y imposible olvidarse el comunicado 100 de las Fuerzas Conjuntas, abril del 72. Insultando a Jaime y diciendo que estaba abusando de sus fueros parlamentarios para denostar la moral de las Fuerzas Armadas. Ya un año antes del golpe, querer saber la verdad era un delito. Y a mí me parece que esto tiene una vigencia, una importancia tan grande, que desmiente categóricamente esta idea que miren que poco a poco en varios sectores de la sociedad va entrando y que es responsabilidad de todos nosotros salirle al paso. La teoría de los dos demonios, de que el golpe de Estado fue para evitar que tomara el poder la subversión, que todos sabemos que estaba inactiva ya hacía muchísimos meses. Yo los dos demonios que recuerdo son los militares que ya venían preparando el golpe. Y el otro demonio, los civiles de algunos partidos que ya estaban acomodando el cuerpo a la nueva realidad. Por eso es que a mí no me gusta llamar a la dictadura cívico-militar, porque de cívico no tenía nada, era civil-militar, porque hubo muchos civiles, algunos todavía andan por ahí, que fueron fundamentales para darle un pequeño barniz de credibilidad a un golpe de Estado que, a diferencia de otros de la región, no implicaba la destitución de un presidente y la sustitución por una junta militar. Ese testimonio de Jaime Pérez a mí me llegó como un joven más. Quizás me impresionó más por haber estado en el lugar de los hechos cuando ocurrió. Porque el Partido Comunista era un referente muy importante para mi generación, muy importante, que trascendía su capacidad de convocatoria electoral y su número de bancada. Ni que hablar cuando en
en ejercicio de la secretaría del partido, Jaime Pérez logra ser la bancada mayoritaria del Frente Amplio en una elección tremenda, impresionante. Pero aún ahí, el Partido Comunista era bastante más que su capacidad electoral. Porque habían muchos, esto no es una idea muy original mía, se lo voy a decir siempre a mi padre, había muchos blancos, colorados, cívicos, gente sin definición ni compromiso partidario, que después no votaban al Partido Comunista, pero que tenían una percepción de la realidad influida por esa fuerza moral y por esa presencia del Partido Comunista en el sindicato, en los barrios, en la educación. Para nosotros el Partido Comunista yo era un militante blanco fanático en aquella época, era una cosa muy importante, que no la medíamos en términos electorales. Y figuras como la de Macera, la de Arizmendi y la de Jaime Pérez eran referentes muy fuertes para mi generación. Después vino el golpe de Estado, el exilio. También en el exilio habían pintadas en todas las ciudades del mundo, y pegatinas sobre todo, por la libertad de Jaime Pérez. Yo no quise porque si no me iba a extender mucho, pero estos días pensando por dónde iba a agarrar, estuve hurgando mis archivos y encontré una colección de pósters de la época del exilio. Muchos de ellos pues habrán tenido mucho que ver porque la mayoría, no todos eran en italiano. Casi todos referidos a la solidaridad con el movimiento obrero, pero muchos de ellos pidiendo la libertad de Seregni, la libertad de Macera, la libertad de Jaime Pérez. No lo traje no solamente para no alargar, sino porque por acá hay algunas personas a quienes ya les he dicho qué pienso hacer con esa colección, a quién pienso donarla, pero la quiero hacer correctamente y no quería que me la choreen si la traía. Pero uno de los pósters que dice amnistía para todos los presos políticos en Uruguay, la foto, eso era lo que me tentaba de traerlo, era una enorme multitud que se abrazaba entre ella. Y yo siento que detrás de este homenaje a Jaime Pérez está esa idea de que nos empezamos a abrazar todos nuevamente, por encima de diferencias que las han tenido los comunistas y que las hemos tenido todos. Errores que han cometido los comunistas, los excomunistas y que hemos cometido todos. Yo tengo un doctorado en esta materia, ¿no? Pero no es poca cosa, ¿no? Pensar que yo, déjenmelo decir, pensar que yo voté la ley de caducidad y hoy ustedes me ponen de este lado de la mesa a hablar de Jaime Pérez. Es una cosa impresionante. Yo soy consciente ahora, no tengo ningún empacho, me gusta decirlo con esa palabra, de que tengo la necesidad de pedir perdón por haber votado la ley de caducidad. Pero también que ese perdón tiene que traer aparejado un compromiso por sacar de la faz de la vida política nacional sus consecuencias. Las legales son las más fáciles. Una ley se deroga con otra ley. Pero los bolsones de cultura de impunidad que dejó en vastos sectores de la sociedad uruguaya la ley de impunidad es una tarea de toda una vida y quizás de más de una generación. Cuando cae preso Jaime Pérez, nosotros contactamos, nosotros los exiliados, a alguien que la historia colectiva y que el Uruguay debiera recuperar porque no ha sido suficientemente reconocido con él. Un rabino conservador, en la tradición judía conservador no es lo que suena, es decir, en realidad los conservadores son los más liberales, ¿no? Conservador en el sentido opuesto a ortodoxo.
que dirigía la Liga Antidifamatoria del Comité Judío Americano, con oficina en Nueva York, el rabino Morton Rosenthal. Entonces lo convencimos al rabino Rosenthal que había una cantidad de presos judíos, muchos de ellos, no lo engañamos, muchos de ellos sionistas, muchos de ellos no. Algunos de ellos creyentes, la mayoría no. Pero que él, en condición de autoridad del judaísmo mundial, podía prestar un servicio muy grande, sobre todo porque las noticias que nos llegaban de la crueldad tremenda, no quiero caer en la morbosidad de recordar algunas de las anécdotas que nos llegaban, de cómo estaban torturando a Jaime Pérez, nos obligaba a buscar. Bueno, el rabino Rosenthal empezó a venir al Uruguay. El general Queirolo fue con quien él negoció y logró ver a Jaime Pérez. Los relatos que nos hizo a su regreso a Estados Unidos, no me atrevería a repetirlos. No quiero que me venza la emoción, ni quiero caer en el facilismo de la descripción del horror. Pero ver el estado físico de Jaime Pérez cuando logró la entrevista hizo que el Uruguay ganara un aliado tremendo. El rabino Rosenthal se transformó en una especie de Schlinder al revés en el Uruguay. Y empezó a venir cada 2 o 3 meses a ver presos de origen judío. Y luego le fue agregando, cuando sabíamos de alguien que estaba en aislamiento solitario o en situaciones críticas o que la familia no sabía por mucho tiempo algo de él, el rabino Rosenthal falleció hace muy poco, yo me comunicaba por correo electrónico hasta hace poco con él. El rabino Rosenthal le inventaba en su árbol genealógico algún parentesco judío y lo iba a ver. Es decir, lo que empezó con el pretexto de la ayuda espiritual a los judíos terminó en un hombre que sintió un compromiso tremendo, tremendo con el Uruguay, país al cual nunca conoció. Eso queda en nuestro haber. Y Jaime Pérez sale de esa situación que nosotros conocíamos por terceros victorioso, victorioso. Pudo no haber sido así, pero sale victorioso. Yo no recuerdo, alguno me va a ayudar, pero fue muy poquitos días antes de que me soltaran a mí del cuartel de Paso de los Toros. A mí me soltaron el 20 de agosto. Jaime lo habrán soltado un par de días antes. Yo escuché en la espica que tenía en el cuartel de la libertad de Jaime, y luego, que no deja de ser demostrativo de la humildad de lo que solo tienen los grandes, a los 2 o 3 días de haber recuperado mi libertad me fue a visitar a mi casa, él a mí, agradecerme la campaña que los exiliados habíamos hecho por su libertad. Y después, me hace bien además reconocer estos errores públicamente como lo hice recién. Pero bueno, vino en el periodo de la transición democrática una cantidad de cosas de las cuales creo que está bien revisar y pensar cuántos errores se han cometido. La ley de caducidad, además de las consecuencias que recién señalé, tiene una en la cual nos tenemos que comprometer todos a superar rápidamente. Quebró aquella cosa maravillosa, de una fortaleza tremenda de acumulación de fuerzas del Frente Antidemocrático, que en el exterior le pusimos el nombre Convergencia Democrática, pero que en los hechos funcionaba cuando tu hermano se reunía con nuestros compañeros en la clandestinidad, cuando los trabajadores blancos y colorados se unían a los paros generales que convocaba la CNT. Y Jaime, que era un hombre que uno asociaba a la historia de la unidad de la izquierda, que terminaba repercutiendo más allá de la izquierda. Porque sin esa visión unitaria de la izquierda, y no hubiera existido la convergencia democrática. Era una visión unitaria de círculos concéntricos que terminaba abarcando todos los sectores progresistas que luchaban contra la dictadura. Viene la fractura del Partido Comunista con la caída
de la Unión Soviética. Y viene una historia muy triste. Recién fue muy impresionante escuchar cómo se recordaba la actitud de Jaime con la de Jesús. Yo que tengo una suerte en chileno también, y creo que hay muy pocos acá, que somos hombres de fe. Yo a veces no me defino como creyente, sino como dudante, que me parece la mejor manera de ser creyente sin caer en el dogmatismo. Es muy linda la imagen que hiciste, es muy linda, es muy linda. Y Jaime, así por lo menos lo vivimos muchos jóvenes, prefirió dejar el partido de sus amores que quebrarlo. Prefirió irse que enfrentarse a sus compañeros. Y escribió aquel libro maravilloso que sigue siendo tremendamente removedor leer, que es Del ocaso a la esperanza, sobre el cual el general Sereñi, cuando lo comenta, le manda una carta diciendo que lo felicita, comenta, y dice, y tiene la enorme virtud de ser polémico. Y esta es una de las últimas ideas a las que me quería referir. Y si me dejan, las hago en homenaje de un muchacho que anda por ahí, que es mi hijo, y de quien yo aprendo mucho. Y el otro día estábamos viendo las noticias, se va a enojar, tiene 22 años, estábamos viendo las noticias juntos y empezaron, los informativistas también, pero los entrevistados, a pegarle al Frente Amplio por las divisiones internas y las discrepancias y las peleas. Y de repente mi hijo me dice, ¿y por qué le tienen miedo a que haya discrepancias? A mí lo que me parece espantoso, perdóname Wilson, después yo te invito a comer unos panchos por ahí. Me dice, a mí lo que me parece horrible es que se junten 3 o 4 entre 4 paredes, bajen un liñazo y que esté prohibido discrepar porque si no te echan. ¿Qué me importa si hay 2 opiniones? Ojalá hubiera 15, 20 y se discutan libremente. Y la verdad es que, Wilson, me diste una lección impresionante. Yo no lo había mirado así, pero créeme que me sacudió mucho. Y creo que yo tenía la esperanza y veo que fue así. Que este acto, que esta recordación abre las puertas a la discusión, a la búsqueda de coincidencias, a que sigamos, y acá me incorporo, a que sigamos buscando, abrazando y encontrando caminos comunes para poder lograr el Uruguay que soñamos y que siempre sigamos detrás de cada conquista soñando con un Uruguay mejor. Que nunca terminemos, que no nos roben el derecho a soñar. Y yo no sabía si me iba a animar a decir esto, pero me animo. Para mí es una alegría muy esencial que este homenaje a Jaime Pérez tenga de este y de aquel lado de la mesa, entre tanta gente, la mayoría seguramente frentista, pero de todos los partidos, pero una mayoría seguramente de comunistas, con carné y sin carné, de comunistas del Partido Comunista y de comunistas que se fueron del Partido Comunista, juntos, honrando la memoria de Jaime Pérez. Es un día histórico. Mi entrañable amigo, parte de esos privilegios que me ha dado la vida, mi entrañable amigo a quien tanto denostó la propia Iglesia Católica y ahora lo llevó a los altares, Monseñor Romero, decía, si muero, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Creo que hoy todos ustedes han hecho posible, perdónenme, la mayoría no creyente que me escucha, de que Jaime esté resucitando en todos los comunistas, en todos los frentistas, en todos los progresistas, en todos los que quieren un país mejor y un futuro y un destino más prometedor para su gente. Muchas gracias.